Nos piden determinar nuevamente la función inversa de estas dos funciones y representar gráficamente cada función junto con su inversa. En la primera tenemos f de x igual a 2 menos x elevado al cubo. Vamos primero a representar esta función a ver si de la gráfica podemos concluir que sea biyectiva, aunque con esta expresión sería muy fácil demostrar que lo va a ser. Vamos a hacerlo también, pero primero vamos a dar algunos valores a esta función. Es un polinomio y está ya factorizado. Vemos que su única raíz es x igual a 2, por lo tanto va a pasar por el punto 2, 0. Y el corte con el eje de las es cuando x valga 0 vamos a tener 2 al cubo que es 8, por lo tanto va a cortar aproximadamente por ahí en el punto 0,8. Y es una función que está elevada al cubo. Entonces, a medida que x crece, como está restando, este número va a ser cada vez negativo y en valor absoluto más grande, por lo tanto elevado al cubo va a ir a menos infinito. Y a medida que x va hacia menos infinito, como está restando, este número va a ir hacia infinito, está elevado al cubo, por lo tanto va a ser una función que va a ser siempre decreciente, va a pasar por esos dos puntos, por lo tanto podemos asumir que aproximadamente va a ser así. Aproximadamente. Para comprobar analíticamente que sea biyectiva, primero comprobamos que sea inyectiva, esto es, dos puntos del dominio no pueden tener la misma imagen, o dicho de otra forma, si existen dos imágenes iguales, f de x1 igual a f de x2, entonces esos puntos x1 y x2 tienen que ser necesariamente el mismo. Por tanto, sustituimos estos valores x1 y x2 en la expresión funcional y tenemos 2 menos x sub 1 al cubo igual a 2 menos x sub 2 al cubo. Podemos cancelar los cubos en ambos miembros, nos queda 2 menos x sub 1 igual a 2 menos x sub 2 y evidentemente de ahí obtenemos que x sub 1 es igual a x sub 2 y por tanto la función es inyectiva. Y vemos que no hay restricción para que x tome todos los valores. Tomando todos los valores, esta expresión va a tomar todos los valores posibles, está elevada al cubo, por lo tanto va a ser también sobreyectiva y entonces la función es biyectiva y tiene inversa. De manera que vamos a calcular la expresión de la inversa. La inversa toma los valores de la imagen de la función y les asigna los puntos del dominio x a los cuales f había dado esas imágenes y. Por lo tanto, si aplicamos f en estos dos miembros, tendremos que f de f-1 de y es igual a f de x y f de x es y. Son las imágenes. Por lo tanto, como la función f primero cambia el signo, luego suma 2 y luego eleva al cubo, hacemos estas operaciones sobre f-1 de y nos queda 2 menos f-1 de y, todo ello elevado al cubo, es igual a y. Entonces podemos ahora tomar raíz cúbica y nos queda 2 menos f-1 de y es igual a la raíz cúbica de y. Y despejando f-1 de y nos queda que es igual a 2 menos raíz cúbica de y. Y expresando ahora los valores del dominio con la letra x como se acostumbra, tendremos que la inversa es f-1 de x, 2 menos raíz cúbica de x.
Sabiendo que las gráficas de ambas funciones son simétricas respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante, la recta y igual a x, pues podemos calcular tres puntos y hacer la imagen especular de esta gráfica respecto de la recta y igual a x. Los puntos de corte, como este punto era el punto 2, 0, va a ser el punto 0, 2. Y este era el punto 0, 8, por lo tanto va a ser el punto 8, 0. Va a pasar por este punto también que corta la gráfica al eje y igual a x y aproximadamente va a ser así. La segunda función es una función definida a trozos. Tenemos un tramo de x menor que menos 2, que tenemos una recta, y si x es mayor o igual que menos 2 tenemos una parábola. Entonces vamos primero a intentar representar esta gráfica a ver si observamos que pueda ser biyectiva. Tenemos aquí la recta vertical x igual a menos 2, donde se dividen las funciones, donde se separa el dominio para dibujar ambas situaciones. Primero, a la izquierda de menos 2 tenemos la recta x más 2 partido por 2, tiene pendiente 1/2 y esta recta corta al eje de las x en el punto x igual a menos 2, justo en esta frontera. Para x igual a menos 2 tenemos y igual a 0, por lo tanto vamos a dibujar aquí un círculo indicando que la recta no llega a tomar el valor x igual a menos 2, tiene pendiente 1/2, por lo tanto va a ser una recta aproximadamente así. Por otra parte, en el segundo intervalo del dominio, en el segundo tramo, para x mayor o igual que menos 2, tenemos la parábola x cuadrado más 4x más 4, que vemos que es el desarrollo del binomio x más 2 al cuadrado, y esto nos dice que el vértice de la parábola es el punto menos 2, 0. Por lo tanto, pasa por el punto menos 2, 0. Para x igual a menos 2 tenemos 0, por lo tanto se rellena ese círculo, y para x igual a 0 corta el eje de las y en 4, 0, 4. Por lo tanto vemos que es el tramo creciente, la rama creciente de la parábola. Por lo tanto, como tenemos un tramo que es una recta inclinada y otro tramo que es una rama siempre creciente de una parábola, la función es biyectiva y vamos a poder calcular su inversa. Podríamos ya, antes de calcular su expresión, incluso dibujar su gráfica o la idea de su gráfica. Esta recta unida con la parábola pasa por el punto menos 2, 0, por lo tanto la función inversa va a pasar por el punto 0, menos 2. Y la parábola corta en 0, 4 al eje de las y, por lo tanto la inversa va a cortar el eje de las x en 4, 0. Y vamos a tener la parábola en este tramo, y a partir de aquí una recta que es la imagen especular de esta respecto del eje y igual a x. Para obtener ahora la expresión analítica de la función inversa, lógicamente tenemos que dividir el estudio en dos. Primero, en el tramo con x menor que 2, tenemos la función f de x igual a x más 2 partido por 2. En este tramo, la imagen de la función f, como x es menor que menos 2, tenemos que
Sumamos 2 a ambos miembros, x más 2 tendrá que ser menor entonces que 0, y dividiendo por 2, x más 2 partido por 2 será menor que 0. De manera que esta es la imagen, es el recorrido de la función f de x, que va a ser luego el dominio de la función inversa. Entonces tenemos que la función inversa, f-1, toma los valores de la imagen de f y los devuelve a puntos del dominio x. Y cumple que si aplicamos f a ambos miembros, lógicamente obtendremos las imágenes de f. Y como la función f suma 2 y luego divide por 2, pues sumamos 2 a f-1 de i, lo dividimos por 2 y obtenemos las imágenes i. Y por tanto, despejando, f-1 de i será igual a 2i, y luego este más 2 pasa restando. Y cambiando i por x, como acostumbra siempre a expresarse cualquier función con x como dominio, tendremos la inversa es 2x menos 2. Y el dominio de esta función, como vemos, es los valores menores que 0. Esta expresión i menor que 0, que se vuelve x menor que 0 para la función inversa. Como vemos, aquí la recta es para los valores de x menores que 0. Y por otra parte, en el segundo intervalo, si x es mayor o igual que menos 2, tenemos la parábola f de x es igual a x cuadrado, vamos a escribirla ya como x más 2 al cuadrado, el recorrido de esta función, que va a ser el dominio de la función inversa. Tenemos x mayor o igual que menos 2 y tenemos que sumar 2 a x, por lo tanto tenemos x más 2 mayor o igual que menos 2 más 2, 0, y elevando al cuadrado nos queda mayor o igual que 0. Por lo tanto, y va a ser mayor o igual que 0, este va a ser el dominio de la función inversa, que es la imagen de la función original. Entonces tenemos que la función inversa toma los valores de la imagen y devuelve los valores del dominio, y si aplicamos la función f a la inversa obtendremos las imágenes de f y. Por lo tanto, como la función f ahora suma 2 y luego eleva al cuadrado, sumamos 2 a f-1 de i y elevamos al cuadrado. Tomamos raíz cuadrada en ambos miembros y obtenemos raíz cuadrada de f-1 de i más 2 al cuadrado igual a raíz cuadrada de i. Como estamos en el tramo en que f-1 de i, que es x, es mayor o igual que menos 2, esta expresión dentro del corchete es mayor o igual que 0 siempre, por lo tanto es siempre positiva o 0. Al tomar raíz cuadrada podemos quitar el valor absoluto y nos queda f-1 de i más 2 igual a raíz de i. Y despejando, la inversa será raíz de i menos 2. Intercambiando i por x, f-1 de x será igual a raíz de x menos 2, con dominio mayor o igual que 0. Como vemos, la parábola, su dominio es a partir de 0 en adelante. Por lo tanto, esta es la expresión de la inversa. Un tramo, la recta 2x menos 2 cuando x es menor que 0, y un tramo, la parábola raíz de x menos 2 cuando x es mayor o igual que 0.